A ver, le voy a pedir la participación de ustedes, por favor. ¿Qué entiende usted por líder o qué entiende por liderazgo? A ver, ¿qué le viene a la mente cuando piensa? Yo entiendo, Rebeca, que un líder es aquel que influye en las masas de manera que por su forma de conducir su propósito, la finalidad con que él en acción pone una meta, una política o lo que sea, es seguido por las masas. O sea, un líder es alguien que dirige, que influye en las masas o en las masas, según dice Wilfredo. Alguien que busca el próximo paso con su equipo. Alguien que está buscando siempre el próximo paso con su equipo. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo que piense? Que pueda definir, teniendo en cuenta también lo que hemos aprendido. Alguien también, además de lo que han dicho, yo creo que alguien que deja de pensar en sus cosas personales para estar en función de ayudar, servir a los demás. También eso para mí es un líder. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo creo que un líder es una persona que por la manera en que se relaciona con los demás, logra que otras personas lo sigan. Muy bien, es una persona que establece relaciones y de esa manera logra que otras personas los sigan. Pues entonces, durante el estudio de este libro, hemos escuchado a algunos de ustedes decir sus aportes, de qué cosa compone que debe llevar un buen líder, y en muchas ocasiones hemos coincidido que un buen líder también debe tener un corazón humilde. Es algo importante para un líder. Así que hoy en el capítulo número 7 de este libro vamos a estar aprendiendo cuál es el corazón del liderazgo. Yo recuerdo que el pastor Orlando Colás, cuando comenzaba el año, que teníamos el nuevo liderazgo y pues orábamos por el nuevo liderazgo, y en muchas ocasiones él tuvo la oportunidad de orar por el nuevo liderazgo. Él tenía una frase que a mí siempre me llamaba la atención y él decía, muchos quieren el cargo, pero pocos quieren la carga. Y era como un rejuego de palabras, pero tenía mucho eso, lo que estaba diciendo. Muchos quieren el cargo, pero pocos quieren la carga. Y esta expresión pues siempre se me quedó. Hemos escuchado de ustedes en esta noche definiciones más o menos, recordando lo que hemos aprendido, qué cosa es un líder o qué cosa es el liderazgo. Y a veces pensamos que ser un líder equivale a ser esa persona que da las orientaciones y nos quedamos a una distancia mirando a ver cómo otros trabajan para que podamos lograr lo que hemos establecido. Y en muchas ocasiones podemos ser tentados a ver el liderazgo de un punto de vista jerárquico, de arriba hacia abajo. El líder está arriba y los que trabajan están abajo. Así que hoy veremos un líder o un verdadero líder desde un punto de vista diferente. Con el potencial, o sea, este punto de vista diferente tiene el potencial de sacudir nuestro mundo, sacudir también, impactar el mundo a aquellos a los que lideramos. Y es con respecto a el liderazgo de servicio. El corazón del liderazgo, servir a las personas. Y yo quisiera que, para continuar, invitarles a buscar un momentico del libro de Lucas, el capítulo 22, y vamos a leer del versículo 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. La grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo
estoy entre vosotros como el que sirve. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, hablando específicamente del servicio y de cómo el hecho de servir es un privilegio, es una bendición y es algo que nos coloca en ese lugar donde el Señor quiere que estamos o que estemos. Entonces, si estamos mirando el liderazgo desde una manera jerárquica, desde un punto de vista jerárquico, donde el líder está arriba y los que sirven pues están abajo, necesitamos intentar tener un cambio de corazón. Y este es el primer punto que tenemos en el capítulo 7 del libro. El corazón del liderazgo está basado en servir a otros, no a nosotros mismos. Esta es una cita del mismo John Maxwell. John Maxwell nos cuenta en este capítulo cómo darse cuenta de que el corazón del liderazgo está basado en el servicio a los demás. Cambió el enfoque de su liderazgo por completo. Comenzó así a capacitar a otros para enseñarles a hacer lo mismo que él hacía. El Señor nos ha permitido servir a nosotros en diferentes áreas, en diferentes lugares, con diferentes dones, y todo esto con un solo y un único propósito, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mientras ponemos en práctica el liderazgo de servicio, estamos equipando a nuestros hermanos para hacer la obra del Señor y estamos edificando asimismo a la iglesia. Seguidamente, el escritor nos da algunas pautas que él ha adoptado en su vida y que también las ha puesto en práctica para convertirnos y para que les ayudó a él a convertirse en un líder siervo y que nosotros también podemos poner en práctica para tener este cambio de pensamiento, este cambio de corazón mientras servimos. Dice la primera pauta: no confío en mi posición o título. Estoy agradecido por los logros que he conseguido, pero no confío en ello para que me ayude a liderar. Y cada vez que vamos centrándonos en el libro, pues tenemos la referencia de lo que comenzamos desde el principio, ¿verdad? Aquí están solamente los líderes por posición, que las personas deben seguirles porque tienen cierta autoridad sobre ellos, pero no necesariamente se han ganado la confianza de las personas para que las personas los guíen. Así que en este punto donde estamos nosotros ya avanzando dentro del libro, debemos recordarnos de esto para poder poner en práctica nuestro liderazgo de servicio. No confiemos en nuestra posición o en nuestro título. Estemos agradecidos por los logros que hemos conseguido, pero no confiemos en estas posiciones, en estos títulos, para que me ayude, para que sea la base de mi liderazgo. Dice la siguiente pauta: decido creer en la gente y en su potencial. Me preocupo por la gente porque es lo correcto. Nos preocupamos por las personas porque es lo correcto, pero también hay razones prácticas para creer en las personas. Mientras más creemos en el potencial de alguien, más lo estamos estimulando y más le servimos, y así nosotros también aumentamos el potencial de esta persona. Y tenemos a veces otra cosa que hemos estado aprendiendo, cierta debilidad de correr nosotros al rescate, ¿no? de todas las situaciones y de todos los retos. Y a veces cuando hacemos eso, pues estamos teniendo en poco el potencial que tienen las personas que están sirviendo alrededor de nosotros de también explotar ese don que Dios ha puesto en ellos para servir y para liderar. Así que como líderes debemos incentivar a los que nos rodean a poner en práctica su potencial y a explotar el don que el Señor ha puesto en ellos. Intento ver las cosas desde la perspectiva de otros. Solo se puede liderar y servir bien a otros cuando uno conoce la mente y el corazón de ellos. El escritor John Maxwell nos explica
Me conecto intencionalmente con las personas e intento ver desde su perspectiva a fin de servirles mejor. El establecer relaciones sinceras, y esto lo venimos tratando desde los primeros capítulos, al establecer estas relaciones sinceras, seremos el mejor líder que podamos ser, cuando sinceramente nos preocupamos por el avance de los que sirven con nosotros. Cuando no somos cerrados solamente a lo que nosotros creemos y pensamos, a las maneras que tenemos de hacerlo por mucho tiempo, aunque haya tenido éxito, cuando tenemos la habilidad o ponemos en práctica el ponernos en los zapatos de la otra persona y ver las cosas desde su perspectiva, pues tenemos la oportunidad de añadir valor a estas habilidades que estamos cultivando en los que nos rodean. Dice la próxima pauta: trabajo para crear un entorno de ánimo. Pocas cosas son mejores que estar en un equipo de personas que desean servirse unas a otras. Cuando los líderes están dispuestos a servir a la gente y a animar a otros a servir, entonces emerge un espíritu de cooperación en medio de lo cual funcionan uno para todos y todos para uno. Cuando estamos en este ambiente donde estamos incentivándonos a las buenas obras, como dice la palabra del Señor, cuando estamos reconociendo el trabajo y cuando estamos trabajando en equipo, pues ese espíritu de cooperación surge espontáneamente y nos ayuda entonces a trabajar, como muestra aquí la imagen, unidos como un solo cuerpo. Esto hace que el entorno sea positivo y desarrolla un sentimiento de lealtad entre los miembros del equipo. La próxima dice: mido mi éxito por la cantidad de valor que añado a otros. Cuando decides servir a otros como líder, el éxito del equipo se convierte en su propio éxito. Y hemos estado aprendiendo, ¿no?, durante este tiempo, que no hay héroes solitarios. Solos podemos llegar, tenemos muchas limitaciones, no podemos llegar muy lejos. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo y cuando estamos incentivándonos unos a otros a través del servicio, de nuestro propio servicio como líderes, estamos creando las condiciones para el éxito de todo el equipo y eventualmente el éxito de la iglesia y el éxito nuestro también como líderes. Dice la próxima: el poder de servir a otros. Mi deseo de servir a otros proviene de mi propia fe. Y así como estuvimos leyendo hace unos momentitos en el libro de Lucas, el mismo Señor Jesucristo nos dio pautas de cómo nosotros hemos sido llamados para guiar al pueblo y a las personas que con nosotros trabajan, estimando cada uno al otro como superiores a nosotros mismos, deseando poder servirles así como el Señor nos sirvió a sus discípulos. Dice acá: Chris Edmond define el liderazgo de servicio como la dedicación de una persona a ayudar a otros a ser lo mejor que pueden ser en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Podemos nosotros ser transformacionales en nuestras propias vidas y en las vidas de los que nos rodean. Nuestros valores pueden ser transferidos a otros. Nuestras obras de servicio no solo podrán ayudar a los demás, sino que pueden convertirse en testimonios para que otros puedan imitar. Todo esto a través del poder de servir a otros. Y son algunas, yo creo que mientras hemos estado estudiando hemos dado cuenta de diferentes cosas que como persona y como cristianos podemos ir subiendo diferentes niveles en nuestra vida cuando ponemos en práctica muchos de estos principios. Número uno, el entender que dentro de nosotros, porque tenemos un potencial de desarrollar un líder, que es algo que podemos desarrollar y es algo que podemos practicar y podemos crecer y enriquecer nuestras vidas a través del liderazgo.
y hoy aprendiendo que a través del servicio a los demás, podemos dejar un legado. O sea que y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, cuando ya no estuvo el Señor Jesús, cuando ya no estemos nosotros en ese momento del espacio y el tiempo, que podamos dejar un legado. ¿De qué manera podemos transferir nuestros valores de vidas, nuestros valores, nuestra obra de servicio? ¿Cómo puede nuestro testimonio impactar otras vidas si no servimos a los que nos rodean? Entonces, este punto de liderar a través del servicio nos hace que nuestro liderazgo realmente vaya a un plano superior, a un plano más profundo. Dice la próxima pauta. Seguidamente vamos a ver algunas preguntas que nos va a ayudar. Preguntas para ayudarlo a servir mejor a las personas o a la gente. Algunas preguntas elementales que podemos hacer. Y vamos a ver, son 8 preguntas. La pregunta sobre añadir valor. ¿Qué puedo hacer por la gente para ayudarla a tener éxito? Como decíamos antes, solos podemos hacer muy poco. Juntos podemos hacer mucho más. Como líder siervo, si definimos el éxito de otros como nuestro propio éxito, vamos a enfocarnos a ayudar a los demás a tener éxito, como ya estuvimos diciendo. La pregunta diaria, esto es algo que deberíamos preguntarnos constantemente. ¿Qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no quieran pedir? Y esto nos lleva al punto de ponernos en los zapatos de las otras personas. A veces pues somos un poquito cerrados y decimos, bueno, yo estoy aquí disponible, el que quiera, el que necesite algo, que venga y me pregunte. Pero no pensamos que no todo el mundo reacciona de la misma manera o tiene la misma soltura para comunicarse. Sin embargo, nosotros como líderes siempre se nos pide dar ese primer paso. Vaya usted, indague, sea proactivo en ver qué se necesita, qué las personas necesitan, qué es lo que están sirviendo con usted pueden estar necesitando, que quizá le da vergüenza, le da pena o no saben cómo preguntarlo. Entonces, ese llamado a que cada día nos preguntemos qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no quieran pedir. La pregunta de la mejora, y esta es importante, ¿en qué puedo trabajar que me ayude a servir a la gente? O sea, y no solamente trabajar por estar ocupado, sino que ¿qué puedo añadir a mi vida? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo aportar al don que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo seguir yo desarrollándolo de una manera que yo pueda ser útil para los que me rodean? No solamente mejorar por mejorar, acumular títulos y galardones, sino cómo lo que yo estoy haciendo para mejorar está impactando de una manera positiva a los que me rodean y realmente eleva el nivel de servicio en el mismo equipo donde estoy sirviendo. Dice la pregunta número 4, ¿cómo sabré que estoy sirviendo bien a la gente? Y esta es, déjame irme atrás. Y esta es graciosa porque dice que para ver si el líder lo está haciendo bien, solamente tiene que mirar a la gente. A menudo la respuesta a si el líder lo está haciendo bien es evidente para los que observan desde afuera. O sea, si queremos saber si vamos bien, solamente tenemos que mirar nuestro equipo. El equipo está creciendo, se está desarrollando. Como siempre, como creo que en el capítulo que le tocó a Zuleika decía, mirar the big picture. Tenemos que estar al tanto de cómo se están moviendo las cosas alrededor de nosotros. Y a veces es más fácil que alguien de afuera pues pueda mirarlo, tener una perspectiva diferente de cómo está haciendo el liderazgo. Pero también como nosotros desde adentro podemos saber si estamos avanzando, si estamos haciéndolo bien. Una cosa importante es establecer
claramente las expectativas. O sea, que desde dos puntos de vista. La primera, ¿qué ustedes esperan de mí como líder? O sea, es establecer bien esas expectativas de qué se espera de mí. A veces que otra vez somos un poquito ambiguos porque quizás tenemos temor de ser un poco directos y de comunicar la necesidad que hay. Y cuando somos ambiguos, pues abrimos las puertas a los malos entendidos y a la libertad de la interpretación. Cada cual lo interpreta a su manera. Y muchas veces pasamos más trabajo siendo ambiguos que cuando directamente comunicamos las expectativas. De la misma manera, del lado de los que sirven con nosotros, ¿qué es lo que esperamos de ellos? Para que ellos claramente pues, puedan prepararse para el servicio que van a dar o para la función de ellos dentro del equipo. Es importante que establezcamos claramente las expectativas. Es importante que mantengamos abierta la comunicación, preguntar constantemente qué se necesita, qué necesitamos, o sea, que buscar, indagar, cómo puedo ayudarte más, cómo puedo servirte más, de qué manera puedo ser de beneficio para ti. Eso nos ayuda a conocer cómo estamos moviendo, cómo está la dinámica dentro del equipo y qué cosas son necesarias o todavía están haciendo falta. La pregunta del punto ciego. Y esta es una que siempre me llama la atención porque en diferentes maneras nos toca. Dice, ¿cómo se sienten las personas que trabajan conmigo? Esta pregunta puede ser de gran ayuda para nosotros. Todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos de nosotros mismos. Si tienes responsabilidad de liderazgo, sus puntos ciegos pueden estar mezclados. A veces no recibimos un feedback preciso de los que nos rodean, quizá por temor, quizá por respeto. La verdad es que esto hace que seamos aún más inconscientes de cómo se sienten realmente los que trabajan con nosotros. Pero ahora, ¿cómo podemos vencer este reto? Como líder debemos hacer dos suposiciones. La número 1. Supongo que tengo puntos ciegos que me lastimen o que me lastiman. O sea, lo primero es, vamos a hacer esa suposición y vamos a ser conscientes. O sea, la primera cosa que tenemos que decirnos, sí tengo puntos ciegos que probablemente me estén lastimando y que I'm not aware of them. So, sí tenemos puntos ciegos. Esa es la primera suposición. La segunda suposición, reconozco que los que me rodean podrían sentirse incómodos al darme un feedback preciso y no siempre tendré ayuda a descubrir esos puntos ciegos. Por lo tanto, nos debemos hacer esta pregunta. ¿Cómo será estar del otro lado de la mesa? ¿Cómo será estar del lado de los que estoy liderando? ¿Cómo será estar del lado de los que estoy ministrando, de los que estoy dirigiendo? ¿Cómo será mirarme a mí misma hablar? Y eso nos ayuda. Quizás en ese proceso, en esas preguntas, pues vamos a tener respuestas que no son muy cómodas de procesar. Pero si la tomamos esa respuesta con la actitud adecuada, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser conscientes de esos puntos ciegos que tenemos y nos va a ayudar a superar esas deficiencias que las tenemos porque somos humanos y Dios nos hizo con virtudes y tenemos algunas que no son muy virtudes, aunque hay veces que hay virtudes que para otros pueden ser de tropiezos, así que siempre como líderes vamos a estar sufriendo de esos puntos ciegos y es bueno que ante que todo pues estemos conscientes de que lo tenemos y que podemos superarlos. Y la pregunta número 6 dice, es la pregunta del respeto. ¿Cómo puedo conseguir valor mientras añado valor a otros sirviéndoles? Marianne Williamson nos da una definición. Esto significa irse a dormir en la noche sabiendo que nuestros talentos y habilidades fueron usados de forma que ayudó a otros.
Servir a otros purifica nuestros motivos. Hacer las cosas bien por la razón correcta nos da un gran valor. Y me gustó mucho este punto que él dice aquí: servir a otros purifica nuestros motivos. Si en algún momento no estamos seguros por qué razón servimos o somos líderes, el hecho que podamos ponernos al servicio de otros, pues nos ayudará a aclarar y a purificar los motivos que tenemos por los cuales servimos. Dice la pregunta número 7, la pregunta de los dones. ¿Qué es lo mejor o qué es lo que mejor hago que me permite servir mejor a la gente? Como líderes, donde mejor servimos a otros será las áreas en las que más dones tenemos. Piense en lo que mejor sabe hacer que le permite servir a otros. Y estas 4 preguntas que saqué, tenía muchas más, pero saqué estas 4 para no cansarlos. Esta pregunta nos puede ayudar mucho a conocer nuestros dones, a conocer de qué manera podemos servir a los demás. Y dice la primera: ¿cuáles son mis fortalezas? O sea, ¿en qué cosas hago que yo me siento segura, que tengo seguridad en realizar estas cosas? Y la que voy a hacer pegadita de esa pregunta es: ¿cómo puedo usar estas fortalezas que yo tengo para servir a otros? ¿Cuál es mi trasfondo o cuál es mi testimonio? ¿Y cómo puedo poner ese trasfondo, ese testimonio de vida al servicio de otros? ¿Cuáles son mis experiencias? O sea, ¿qué sé hacer? Soy contador, hago taxes o no sé, la experiencia que tengo, laboral o de vida también. ¿Y cómo puedo poner esa experiencia al servicio de otros? ¿Dónde estoy creciendo? ¿Y cómo puedo poner esto al servicio de otros? O sea, esas son preguntas que nos pueden ayudar a descubrir cómo podemos nosotros usar nuestros dones para ayudar y para servir a los demás. Sin importar lo que sea que hagamos o lo que haga usted mejor, eso es lo que debería usar para servir a otros. Vamos a ver la pregunta ya número 8. Dice la pregunta, me estoy confundiendo con las palabras. La pregunta del ejemplo. ¿Cómo puedo servir a la gente de una forma que les inspire servir a otros? Y esto es bien importante, porque usted lidere, o sea, ¿por qué usted lidera? Y por qué la forma en que lo hace son tan importantes. Esta manera, esta respuesta de por qué somos líderes y por qué usamos la forma que usamos va a ser algo definitivo o definitorio en nuestra vida y en nuestro liderazgo. Y finalmente podemos también nosotros hacer nuestra contribución por medio de nuestro liderazgo. Al ser humildes y al hacer el servicio a otros una parte clave de sus valores, voy a volver atrás. Dice así: al ser humilde y al hacer del servicio a otros una parte clave de sus valores de liderazgo, irónicamente, usted está añadiendo valor a su liderazgo, porque esto ayuda y empodera a otros. Así que cuando somos humildes y cuando hacemos el servicio del servicio el centro y el corazón de nuestro liderazgo, aunque a veces pues nos toca hacer los trabajos o nos veamos que estamos sirviendo, en vez de sentirnos menos, pues irónicamente esto añade valor a lo que estamos haciendo, añade valor al liderazgo que Dios ha puesto en nosotros. Y aquí ya vamos culminando, vamos terminando y vamos a hacer un resumen de lo que él explicó en este capítulo 7. Y dice: desarrolle el siervo que está en usted. Para llegar a ser un líder que sirve a otros,
necesita enfocarse en hacer cambios en dos áreas muy específicas. Número 1, desarrolle el corazón de un siervo. El liderazgo de servicios se desarrolla desde adentro hacia afuera. Las personas pueden sentir su actitud hacia ellas. Pueden sentir si las mira con menosprecio o si las valora. Las personas pueden sentir si usted lo está usando a ellas para lograr su objetivo o si sinceramente las está ayudando. Por eso, servir a otros debe comenzar en su propio corazón. Número 1, no confía en su posición o título. Número 2, cree en la gente y en su potencial. Número 3, vea las cosas desde la perspectiva de otro, poniéndonos en los zapatos de las otras personas. Número 4, cree un entorno de trabajo en su equipo de ánimo y de encouragement. Y mida su éxito por el valor que usted es capaz de añadir a los demás. Comencemos con estos cambios y vamos a ver cuánto mejora nuestra actitud hacia el servicio y cuánto mejora también nuestro liderazgo. Y el segundo punto, ya al final, desarrolle manos de un siervo. Un cambio de corazón es como la gratitud. Si no se expresa y se pone en acción, vale de muy poco. No se ve porque nadie conoce el corazón, solamente Dios y usted. Así que lo que llevamos en el corazón es importante ponerlo en práctica. El buscar desarrollar el corazón de un siervo o al buscar desarrollar el corazón de un siervo, asegúrese de incorporar también las acciones de un siervo. Busquemos cada momento que podamos ayudar a los miembros de nuestro equipo a tener éxito. Y así termina este capítulo, exhortándonos a desarrollar un corazón de siervo y a desarrollar no solamente un corazón, sino manos de un siervo. El corazón representa la esencia de nosotros, nuestro lugar más íntimo donde solamente Dios nos ve, y las manos representan las acciones, lo que hacemos, lo que llevamos a la práctica. Que ambas cosas puedan alinearse, que nuestro corazón pueda tener el anhelo de servir a los demás mientras les guiamos al Señor y les guiamos en el servicio, y que nuestras manos se empleen para llevar a la obra lo que decimos y lo que profesamos con nuestras bocas. Este capítulo fue bastante corto, porque yo les invito a que los lean, lo que estén en el libro. Él incluye muchas anécdotas y habla mucho de sus empleados, de las personas que trabajan junto a él y cómo él ha aportado la vida de estas personas. Y bueno, yo me enfoqué en sacar los principios y la esencia de lo que está transmitiendo para que pues nosotros podamos tener la esencia de los principios, de lo que él está hablando. Pero en cada una de estas experiencias que él comparte nos da un escenario de la vida real, de cómo en diferentes ocasiones podemos poner en práctica nuestro liderazgo de servicio. Y pues me gusta mucho porque también, como el último que vimos hablaba de la actitud, también del corazón, ¿no? Y ya se va adentrando un poco más a nosotros como líderes. Ya estamos yendo a un punto un poco más íntimo, más personal. Está hablando cómo nosotros podemos aplicar en nosotros mismos estos principios y desarrollar en nosotros un corazón que no solamente, según el libro de John Maxwell, es una buena idea, sino la palabra del Señor nos enseña que el que sirve es el mayor entre nosotros. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Un siervo que se humilló hasta lo sumo al punto de dar su vida por nosotros, y a través de ese ejemplo nos enseñó a nosotros cómo cómo liderar, cómo servir y cómo llevar a las demás personas al conocimiento de Jesucristo a través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Así que bueno, hora de compartir sus ideas y comentarios. Gracias, está muy bueno.
Hay un versículo que no me acuerdo, no sé si me puedan ayudar, pero que dice que todo lo que hagan, algo así, que lo hagan como para el Señor. Ujú. Y yo creo que mucho que ver con eso, y como líderes siempre debemos de tener eso en mente. Sí. Gracias, Zuleika. Déjame ver si lo puedo encontrar mientras alguien más quiera decir algo. Yo creo, Rebeca, que este es uno de los temas muy importantes, porque bueno, el servicio creo que une nos une como creyentes a todos en función de acometer unido a la tarea del reino. Y entonces, cuando hay servicio, hay un ambiente de hermandad y de agradecimiento, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos falta a veces conocer las características de algunos hermanos que necesitan de un servicio, pero que no lo dicen. Entonces, uno a veces debe conocer qué necesitan, ir a preguntarle o hacer un estudio personal de cada persona, porque no todo el mundo tiene los recursos y siempre van a necesitar. Y entonces yo creo que es importante eso, porque como tú dijiste, uno inspira a otros a que hagan lo mismo cuando tú lo haces. Y entonces yo creo que servir a alguien que necesite es un privilegio para nosotros como cristianos, porque estamos practicando lo que tú dices, el ejemplo que nos dejó Jesús, de que vino a servir. Entonces yo considero que esta tarea de servir tenemos que cogerla muy en serio y ver en qué yo puedo servir, porque a veces que yo puedo servir, pero no lo voy a conocer ni lo desarrollo, no porque no lo tenga en el corazón, sino porque la inteligencia, la sabiduría no me da para yo dar ese servicio. Y yo creo que ahí a todos nos tocaría un poquito. Otra cosita que tú trataste ahí, yo creo que es cómo se siente en el colectivo con las ideas. El ambiente es importante también. Hay veces que una persona da una idea y uno no la valora como debe valorarla. Muchas veces no con humildad uno explica, no usa la inteligencia para convencerla de que eso no es así. Si no procede, explicarle para que ella se sienta educada y que se le tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que eso también ayuda mucho a nosotros en cualquier área del ministerio que estemos, para que el trabajo se mejore cada día más y haya más confianza y haya más compenetración. Hasta ahí. Gracias. Zule. Sí, Ajá. a mí me llama mucho la atención una frase que tú dijiste ahí al final con respecto a desarrollar nuestro liderazgo en el servicio. Cuando esa frase se escucha fuera del contexto de nosotros como cristianos, dígase en el mundo, eso parecería como un oxímoron, como una contradicción. Cómo uno va a desarrollar nuestro liderazgo sirviendo, pero cuando vemos esas lecturas que encontramos en la Biblia, como la que tú referiste ahí en Lucas, pues eso nos da a nosotros ver la importancia realmente que tiene el liderazgo, en particular para nosotros como líderes cristianos, que tienen el servicio en el desarrollo del liderazgo. Y nosotros tenemos ahí la delantera en ese sentido, porque ya nosotros de antemano bien claro nos llama o nos deja ver la importancia de servir, y me pareció interesante y darle mente y verlo desde ese punto de vista. Amén. Yo creo que sí, ahí corroborando en tu punto, yo creo que nosotros como cristianos, el Señor nos ha dotado de tantas cosas y tantos recursos en la palabra y en el espíritu, porque los dones que el Señor nos da, cuando nosotros tenemos la oportunidad de descubrirlo, la manera que lo descubrimos es sirviendo. Si nos quedamos estáticos o no nos movemos, no tenemos la oportunidad de descubrirlo.
Y cuando descubrimos esos dones que el Señor ha puesto en nosotros, enriquece nuestra iglesia, pero también enriquece nuestra vida, enriquece nuestra familia, enriquece inclusive nuestra vida secular. Muchas veces nosotros somos de bendiciones para el mundo porque estamos, como estaban haciendo referencia al pasaje que Rider lo compartió aquí en el chat, Colosenses 3, 23 al 24 y también, Colosenses 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, nuestros dones están en función constantemente. Somos de bendición para los que nos rodean, somos bendición para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestros trabajos. Y el Señor nos ayuda a que veamos estamos en constante crecimiento. Las palabras nos enseñan cómo ser líderes. La palabra nos enseña acerca de la humildad y acerca de todo eso que el mundo muchas veces lo pone de abajo para arriba y tratan y fracasan. En la palabra el Señor nos da pautas claras de cómo nosotros podemos ser líderes eficaces y efectivos. Y de una manera que hacemos, que impactamos la vida de las personas, trascendiendo hasta la eternidad. Así que es mejor que eso. Y no solo eso, sino también que tú ves que cuando se escribe un libro con respecto al liderazgo, como este en especial, probablemente otros hacen referencias a enseñanzas cristianas. Uh-huh. Y cuando el mundo, las personas lo leen, lo ven como una revolución, como algo, oh my God, mira, esas ideas tan increíbles, pero esas son ideas que ya están presentes ahí en la palabra, en nuestra guía de antemano, que nosotros tenemos acceso a ellas, y es realmente una herramienta versátil y práctica. Amén. Así que es. todos nosotros podemos sacar de ventaja. Gracias, Ride. Ahí quería yo decir, cuando ven, siguiendo la línea que estamos hablando, entre la diferencia en liderazgo en el mundo y el liderazgo en la iglesia, entre cristianos, entre creyentes. Por supuesto, este libro abarca todo. Es un libro que se escribe para el liderazgo en general, en empresas, en iglesias, en todo lugar donde haya influencia. En el mundo, por lo general, usan incluso enseñanza cristiana, principios cristianos, pero como tácticas para enganchar a la gente, para convencer a la gente. Por ejemplo, esto de liderazgo en el mundo se vería algo así como una utopía si es sincero, ¿no? Pero le darían esto a empresarios, como decirle, mira, preocúpate por la gente para lograr algo de la gente. Pero cuando nosotros estamos dando en el contexto nuestro de la iglesia, estamos diciendo que la actitud es importante, sincera, verdadera, de corazón. Que cuando servimos lo hagamos del corazón, sincero, verdadero, sin hacerlo para lograr algo de la gente o para que la gente haga algo, sino porque nosotros hemos entendido que ese llamamiento de Jesús, que es lo que Jesús nos ha enseñado y que nosotros tenemos que aplicar. Así que cada uno de estos principios, ¿verdad? El liderazgo comienza desde dentro, self-leadership. Es decir, liderarme a mí mismo, ser yo un líder para mí y desarrollar esas características sinceras, verdaderas, para poder influir en los demás, pero no como una táctica, sino como algo que fluye natural y verdadero. Y como dice Rider, en eso nosotros tenemos la ventaja, porque la vida cristiana la vivimos voluntariamente, porque queremos ser como Jesús y no tenemos que forzar nada de eso. Eso fluye solo de nuestra obediencia al Señor, y eso es algo que tenemos en ventaja en cuanto al mundo. Eso es una cosa. La otra cosita es que quería yo decir, cuando le preguntamos a alguien por qué quiere ser líder, por lo general la gente en el mundo quiere ser líder porque quieren estar en una posición ganando cierta cantidad de dinero, o porque
quiere estar cómodo, quiere que la gente le sirva. Quiere el cargo, pero no la carga. ¿Cómo? Quiere el cargo, pero no la carga. Exactamente. Lo mismo que Rebeca estaba diciendo. Quiere el cargo, pero no la carga. Quiere que le sirva a la gente. Y lo que está diciendo John Maxwell, que realmente es una repetición de lo que Jesús enseñó, es todo lo contrario. Es algo revolucionador. Sí, que cambia va completamente opuesto a la mentalidad del mundo, va completamente en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque el mundo espera que al ser líder, pues otros le sirvan. Y la idea del liderazgo es realmente que tú eres líder y tú debes estar en la posición para servir a otros. Esto es algo que debemos tener nosotros en mente y que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿por qué yo quiero ser el líder del ministerio? Hay veces que yo me doy cuenta en las reuniones de liderazgo, no solamente en nuestra iglesia, sino en general, en la experiencia que he tenido, y como que hay veces que las elecciones y todo eso se vuelve como que, ay, todo el mundo quiere liderazgo, pero yo me pregunto, ¿cuántos quieren servir? ¿Cuántos quieren servir? Todo el mundo quiere un título, todo el mundo quiere una posición, todo el mundo quiere ser reconocido, pero ¿cuánto realmente queremos servir? ¿Cuánto queremos sacrificarnos? Porque queremos el título, pero a la hora de sacrificio, muchos echan para atrás. Entonces, entendamos bien esto, que a la hora de aceptar el liderazgo, estamos aceptando servir. Es nuestro compromiso a servir a los demás. Y una cosa acá en lo que estamos hablando sobre una de las, cuando hablamos de los puntos ciegos que creamos muchas veces, o sea, esos son inclusive cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estar en el liderazgo, en el servicio. Vamos a estar siendo mirados desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, desde diferentes opiniones y culturas personales, individuales, y vamos a ser juzgados muchas veces, vamos a ser malinterpretados, vamos a ser, quizás malentendidos o lo que sea, y nosotros también vamos a estar mostrándonos más genuinamente quiénes realmente somos, porque muchas veces en el proceso de servicio no sé si le pasan, pero no tenemos mucho tiempo para estar creando máscaras y creando una fachada. En el proceso del servicio va a salir espontáneamente casi siempre quien realmente somos. Entonces, cuando asumimos una posición de liderazgo y estamos realmente tratando de ser auténticos líderes, estamos expuestos, vulnerables a los ojos de todo el mundo. Y muchas veces nosotros mismos ni nos damos cuenta. Y muchas veces, pues, esos puntos ahí, eso es muy importante, que nosotros nos autoanalicemos. Por eso la palabra nos enseña cada día que escudriñemos nuestros caminos. Ponernos en las dos partes, el que está como el que estoy sirviendo y como el que soy servido, para yo poder ver esas áreas que puedo estar yo siendo inconsciente de que tengo. Y que, como mismo nos estaba explicando en el libro, desafortunadamente las personas que nos rodean, nosotros mismos, por temor o por cierto respeto, no nos confrontamos unos a los otros en las áreas que nos vemos débiles, y permanecemos por tiempo y por años en esas áreas débiles porque ni tenemos un feedback 100% es honesto, si es la palabra que cabe, y tampoco somos conscientes de que eso está pasando. Entonces, el reto de ser líderes y de servir realmente es un llamado del Señor, porque debemos estar dispuestos a pasar por ese proceso. Y dispuestos a pasar por eso, y muchas veces causan herida, y muchas veces causa que hay que levantarse y que hay que empacharse y seguir caminando. Y esos son retos que el Señor nos equipa y nos ha dado para que nosotros podamos sobreponernos, desarrollarnos en ese proceso de liderazgo. Pero mientras lo estamos haciendo, nos estamos dando cuenta cuán auténtico es el llamado del Señor que nos ha hecho para liderar y para servir.
porque yo creo que no todo, no sé, es difícil estar en un plano vulnerable donde todo el mundo puede verte, pero sin embargo hay puntos en los que ni siquiera tú mismo ves. Entonces son áreas en las que tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces esa vulnerabilidad que nosotros evitamos, hermanos, todo el mundo nos conoce. Todo el mundo, yo puedo hacerme o creer que mis hermanos no saben ciertas cosas de mí. Y yo me voy a sorprender que si yo hago la pregunta, muchos de ustedes me van a decir muchas cosas que yo pienso que ustedes no saben, porque son evidentes. Por ejemplo, quizás alguno se haya dado cuenta que soy impaciente, quizás alguno se haya dado cuenta que quiero correr más rápido de lo que las cosas se dan. Muchas cosas que a veces soy despistado, que a veces, ¿sabes cuántas cosas? Los nombres. Muchas veces nosotros queremos ocultar de lo que las personas que lideramos, y no queremos hacer preguntas, no. Pero ya todo el mundo lo sabe. Realmente es mejor ser vulnerables y es mejor ser abiertos y reconocer las partes débiles que tenemos para fortalecerlos que tratar de ocultarlos. Porque ya todos lo saben. Y esto es muy importante de hacernos preguntas. ¿Cómo voy? ¿Cómo me ven la gente? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? No es solamente si lo estoy haciendo, sino cómo puedo hacerlo mejor cada día. ¿Cómo puedo servir más y mejor? Dice Nilsa que si Jesús es el centro de nuestro, siguiendo su ejemplo delineado en Lucas, entonces entendemos que somos llamados a servir y no a ser servidos. Eso lo está diciendo Nilsa.